Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bloque 12 Video Podcast de la Universidad Pontificia Bolivariana, un espacio donde queremos conversar con nuestros egresados, conocer sus carreras y que toda nuestra comunidad jurídica se inspire alrededor de las mismas. Hoy tenemos con nosotros a Jairo González Gómez, vicepresidente, secretario general de Grupo Nutresa y egresado de Derecho y de la especialización en Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UPB. Buenos días, Jairo, ¿cómo estás? Buenos días, Alirio, muy bien. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros, eres un líder muy inspirador y la verdad estamos muy felices de estar contigo. Quisiéramos empezar esta conversación porque nos cuentes qué recuerdas de tus años de la facultad, no te tocó en el bloque 12 o sí, y qué quisieras compartirnos de esa época y de profesores y algunas anécdotas que recuerdes. Claro, yo empecé a estudiar en la Facultad de Derecho hace 40 años, en 1984, era en la Avenida La Playa, cerca del Teatro Pablo Tobón Uribe. Y el bloque 12 sí lo recuerdo mucho porque yo también estudié en el colegio, en la Bolivariana, y allí hice el bachillerato. Ah, mira. Y años después, como les voy a contar ahorita, volví al bloque 12 pero a dar clase, ya pues como abogado. Entonces estudié pues en la facultad desde 1984 a 1988, el pregrado, y fue una época muy bonita, fue una época bastante difícil para Colombia, pues estábamos en plena violencia pues del cartel de Medellín y todo esto, pero pues digamos el ambiente académico era muy excitante, muy interesante, disfruté mucho, sentía pues que pues, estaba en lo mío, admiraba mucho a los profesores, me gustó todo, estudiar todas las materias, había digamos por vocación, gusto, pues algunas que me gustaron más. Resalto que el derecho constitucional me gustaba mucho, la filosofía del derecho, la hacienda pública, el derecho civil en general, el derecho comercial, sociedades e impuestos. Ahí se formaba un poquito, digamos, los sesgos de vocación y de gusto. Sin embargo, todo lo demás lo disfrutaba enormemente, ya más como una especie de diletante, pues un enorme placer intelectual me daba ir a una clase de derecho administrativo, derecho penal, todo esto que, por cierto, pues todo esto sirve en ese bagaje jurídico. Fueron años maravillosos, unos profesores... Una interrupción pequeñita, claro. Y es, ¿les tocó a ustedes vivir mientras estaban en clase la toma del Palacio de la Justicia? Claro. Y ya hablamos de los profesores, sí, porque sí. Quería preguntarte si bastante... tuviste la tragedia que algunos perdieron al profesor Horacio Montoya Gil en esa época. Que... Él no era profesor mío, no fue profesor okay. mío, pero digamos que ese luctuoso noviembre del año 85, cuando estaba terminando justamente el segundo año, fue un golpe muy severo a la vocación, al país, a todo lo que estábamos viviendo. Sí, eso fue una tragedia que vivimos de primera mano, pues, claro, por estar en esto y con esos nombres conocidos para mí, pero pues que no fueron mis profesores, pero claro, okay. Vivimos eso con bastante dolor. Sí, me imagino que fue una cosa para uno de, uy, yo estoy estudiando Derecho, pero mira lo que pasó. Y... El año previo, el año 84, nomás empezando la facultad, recuerdo esa noche del 30 de abril que mataron al ministro Lara Bonilla, y luego vino esa tragedia del 85 con el Palacio de Justicia, claro, eso lo vivimos, fue un duelo enorme, sí, pues, sí. Para la profesión, para el país, pero para la institucionalidad. Volviendo a la pregunta que no quería dejar pasar, que quería saber cómo se había vivido ese año, ¿cómo fue los profesores? ¿A quiénes recuerdan? Bueno, que todos, pero algunos pues marcaron más. Claro, todos dejaron alguna huella, típicamente eran o abogados independientes que pues, dedicaban unas horas a la cátedra compartiendo muchas experiencias, o funcionarios, había pues magistrados o profesores pues muy prestantes. Destaco al profesor Ignacio Moreno, Derecho Civil 1, desafortunadamente en ese año y apenas llegando a mitad de año falleció, pues era un hombre de mucha edad, pero con una lucidez y brillantez enormes que todavía la recuerdo pues con mucha simpatía y aprecio. Y también para resaltar
profesores como Luis Gabriel Botero, y una inteligencia agudeza y sentido del humor magníficos, Carlos Jaramillo, mítico profesor en Derecho Penal, Mauricio García Villegas, una clase que me marcó y me gustó mucho, aparte del pensamiento de él, jefe de Filosofía del Derecho. Fernando Moreno, hijo de Ignacio Moreno, me tocó recién llegado de París. Había un grupo de recién aterrizados que nosotros les pusimos un nombre colectivo, los Paris Boys, y venían con mucho conocimiento. Disfruté mucho la clase de hermenéutica jurídica con él, lo hizo muy bien. O sea, desafortunadamente, seguramente estoy emitiendo grandes profesores. Bueno, acabo de recordar también al doctor Enrique Gaviria en el Derecho de Sociedades. En fin, maravilloso esa época, y bueno, como estudiábamos con esas grandes figuras, compartiendo su conocimiento, fueron años muy bonitos. Nos contabas al inicio que después volviste de profesor. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo sentiste ya ese cambio de ya no estoy en la silla aquí recibiendo, sino que ya soy yo el que estoy entregando? Sí, fue muy interesante. Me costó años pues, pulirlo, porque empecé muy tempranamente. Yo terminé el año 1988, empezando el año 1990 empecé a trabajar con el doctor Ignacio Sanín Bernal, mítico profesor, pues una leyenda completa. Y aquí en el podcast hemos hablado de él. No fue profesor mío en el pregrado, pero lo conocí en su oficina, luego, y tal vez algunas clases y medio en el posgrado, en fin. Pero como empecé a trabajar con él, él fue el que me inoculó el virus de la docencia. Me pidió el favor de que lo acompañara reemplazándolo en unas clases, y ahí empecé, como sustituyéndolo a él en algunas clases. Eso fue en el año 1990, en el mismo año que empecé a trabajar con él. Y 1 o 2 años después, en la Facultad de Derecho me pidieron que atendiera la cátedra de Hacienda Pública, que era un tema que me gustaba mucho, y estudié y fui profesor. Fue muy interesante. Desde al principio, pues, de esta respuesta, que pues fue un proceso largo, porque claro, pues yo estaba muy joven, acababa de salir y empecé a dar, y siento hoy, mirando con retrospectiva, pues lo hice con mucho entusiasmo y dedicación, posiblemente no de una manera muy depurada, pero bien, pues. Y lo que sí sentí ya con el paso de los años, porque di clases durante casi 17 años, es que ya para la etapa final, hasta cuando di clases, ya había evolucionado mucho. Fue un proceso muy bonito, pues, de aprendizaje y de reconocimiento, y de ir aportando más. Dejé de dar clases en el año 2007, cuando tomé la posición de trabajo que tengo hoy, ya por pura falta de tiempo. Algún día de pronto volveré a la cátedra. Igual pues sabemos que no has dejado de enseñar y no has dejado de tener esa vocación, porque hoy pues el equipo reconoce esa labor tuya de siempre estar formando, de siempre estar llevándolos, aconsejándolos en el trabajo, en el día a día también, con tus conocimientos y tu vocación de estudio y tu amor por aprender, y a la vez que lo transmitís. Claro, yo creo que ese fue otro aprendizaje importante de mi época en la oficina de Ignacio Sanín, y fue formar gente. Mientras estudia ya, 5 años, del 90 al 95, luego entre 1995 y 2007, cuando tuve mi práctica propia, si quieres ahorita profundizamos en eso, pero también tuve esa vocación de formar gente, y en los 17 años que llevo en este cargo, igual, o sea, ha sido una constante de formar, bueno, y de formarme, porque es que eso es de doble vía. Sí, siempre vi la cátedra como eso, como un proceso de aprendizaje, no simplemente llegar allá a decir esto es, ¿no? Venga, ustedes qué piensan y hablemos. Pues procuré que fueran unas clases muy interactivas, muy de conversar y de aprender con humildad, y aparejada a esa vocación vino esta de formación. Pero repito, no solo como que me sintiera voy a formar a estos porque yo sé, no, es un proceso recíproco de formación. Ha sido un proceso muy interesante y clave en mi práctica profesional.
también yo siento que, y porque yo también soy profesor pues actualmente, y a mí lo que más me gusta es que enseñar es aprender 2 veces. Sí, sí. Entonces uno siempre, cuando está Y, enseñando, está aprendiendo, y es un regalo muy lindo que uno tiene en su vida. y cuestionando y revisando conocimientos y reevaluando, y está uno en esa constante Sí, actividad. a mí me gusta eso, los bríos de la juventud cuando lo cuestionan a uno y Sí. lo ponen en calzas piedras, pero uno, bueno, pero a ver que la respuesta va por este lado. Sí. Pasando a otro bloque de preguntas, háblanos de tu experiencia profesional. Hoy pues todos vemos a Jairo González en el periódico, que sale en las fotos presidiendo las asambleas de Grupo Nutresa en los grandes auditorios, pero pues como secretario general preside Sí. el doctor Piedrahita, no, ya no es Piedrahita, Gallego, Gallego, el sí. doctor Gallego. Y entonces, pero antes hubo un trasegar que ese quizás a veces las personas no lo conocemos y nos gustaría saber más. ¿Cómo fue? Saliste de la facultad y ya nos diste ahí Sí. unas puntadas, que trabajaste con Sanín, pero... Claro, básicamente, pues como nos podría aquí consumir todo el tiempo, pero quiero ser muy específico con esto. Yo tenía una vocación muy clara, y casi que yo creo que mis profesores fueron mi modelo. Yo los veía a ellos y yo quiero ser así, unos abogados independientes. No había en esa época la idea pues de firmas grandes, pues tal vez en Bogotá había algunas incipientes, en Medellín la de Ignacio era lo más parecido a una, pero digamos era eso, esa era mi vocación. Entonces yo salí de la facultad y dije, no, yo voy a ser abogado, con paciencia. Yo sé que en el momento me resultaban cosas pequeñas, pues propias de un recién egresado que tenía pues 22 años, y entonces, pero con una vocación muy clara de desarrollar mi profesión, de servir, en fin, y tenía ese norte: quiero ser un abogado independiente. Y bueno, el destino le va marcando a uno otros caminos, y yo creo que en eso también sirve la flexibilidad que he tenido para reconocer oportunidades y de aprendizaje y de desarrollo. Y curiosamente, a pesar de mi vocación individual, quiero simplemente prestar servicios de manera independiente, me resultó la oferta de trabajar donde Ignacio Sanín. Una compañera de la universidad trabajaba allá, se iba a ir temporalmente, y me pidió que la cubriera unos meses. Y yo le dije, bueno, pues la cosa me entrevistó, le digo, aquí. Pero pasó algo maravilloso. A los 2 meses yo estaba encantado con esa forma de trabajar, de aprender. Y él me dijo, pasados 2 o 3 meses también, ¿usted se quiere quedar? A mí me encantaría. Y yo le dije, pues bueno. Entonces, a pesar de la vocación Sí, sí. de independencia, pues finalmente pues estaba teniendo era la independencia de criterio, de desarrollo, y disfruté mucho esos 5 años. Me formaron mucho. Me formaron mucho no solo en el conocimiento legal del derecho de negocios, del derecho comercial. Ahí tuve mis primeros pinos en adquisiciones, que es una práctica que me encanta, sino, y bueno, y de impuestos y asociadas, sino que también fue clave, determinante, la formación allí en el manejo y administración de la relación con los clientes y con las eventuales contrapartes y con todo eso. Y ese fue un legado que me dejó el doctor Sanín, y a muchos que trabajamos allá, porque esa escuela, más allá, repito, de lo académico, fue el mundo real, sí, de servir y de atender a los clientes, sí, que uno desde la abstracción de la Facultad de Derecho tal vez no ve eso, y sale ahí, y realmente uno en eso sale muy novato, sale muy, y eso fue maravilloso. Pasados 5 años, año 1995, le dije al doctor Sanín, bueno, llegó el momento de irme, yo quiero ya volar solo, muchas gracias por todo. Bueno, monté mi oficina, y por allá en el año 2000, dentro de varios clientes ya que tenía, fui forjando pues una clientela y seguía pues muy contento en mi ejercicio. Apareció un cliente importante, pues muy reconocido en ese momento, Nacional de Chocolates, pues hoy Nutresa, y entre el año 2000 y el 2007 fui asesor externo de la compañía, y en el 2007 pues de nuevo recibí una invitación como la del 90, que si quería venir a trabajar acá, y en principio pues reñía un poco con mi vocación de independencia,
Pero pues yo ya llevaba 7 años trabajando muy cercanamente, aquí no había un área legal, sino que yo era el proveedor del servicio legal, pero externamente, y con una identidad pues, de principios, de valores, de cómo hacer las cosas, que me pareció que pues, no perdía nada ensayando, y aquí llevo 17 años muy contento. Sí. Esto es una compañía, volviendo hoy al grupo Nutresa, que empezó siendo nacional de chocolates, ya hablaremos de los cambios que ha tenido, que es una compañía muy querida por los colombianos. Incluso yo te cuento, yo soy de los que tengo grupo Nutresa desde el desayuno hasta la cena. En un día típico puedo desayunar huevitos con salchicha ranchera, al mediodía unas pasticas, por la tarde unas galletitas con un jugo, y a la noche otra arepita con un jamoncito, claro, entre otros. Y es una empresa muy querida por los colombianos. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia que has tenido? Y aquí ciertamente desde el 2007 que llegaste ha habido unas transformaciones, y digámoslo como unos hitos, ¿sí?, al día de hoy que nos gustaría que nos contaras, y simplemente los introduzco, sé que vas a profundizar más. En primer momento, ¿cómo fue después del 2008 ese cambio de las compañías a SaaS? También todas las adquisiciones que han pasado en tu trayectoria, porque esto es una compañía reconocida por ir haciendo adquisiciones multilatinas y a nivel mundial también negociaciones muy interesantes en los distintos frentes que tiene, pues que son más de 70 productos, más de 60 países en los que hay relaciones comerciales. Que fue todo ese negocio de, la gente cree que Starbucks llegaron aquí los americanos y pusieron las tiendas, y en realidad esto es un negocio promovido desde Nutresa, con el grupo Alsea de México, todo esto de las compras de Tres Montes Luchetti, y para terminar en lo que hoy hay de lo que ha sido pues este cambio de propiedad de la empresa y las sopas. Sí. Contanos un poquito de eso, quizás, perdón que me extendí. No, clarísimo. Y si hay otras más que quisiera resaltar, que las ves, sino que desde afuera quizás, que es muy interesante también todo el contenido jurídico para nuestra comunidad jurídica que nos está viendo. Claro, yo me quisiera devolver al año 2002. Y como asesor externo, que decía ahorita, me tocó liderar la segregación o escisión impropia que se hizo ese año, que fue muy clave dentro del proceso de reacomodo, llamémoslo así, y lo que se siguió. En ese momento, o sea, la compañía llegó a sus 80 años en el año 2000, en ese momento hubo un cambio de presidente, vino Carlos Enrique Piedrahita. Por casualidad, pues en ese año fue que yo empecé a ser el asesor externo, y en el año 2002 se dio un paso muy determinante en todo lo que vino a ser ya y lo que soy Nutresa, y fue hacer una separación. Esto era una sola compañía que por un lado, y llevaba más de 80 años haciendo chocolates, pero había hecho inversiones en el negocio del café, con café, y en pastas Doria. Pero tenía esas participaciones en grupo, pues lo que hoy es Grupo Sura y Grupo Arcos. Y había otras inversiones en muchos más negocios, en Bancolombia, en El Éxito, en hoteles, en cosas inmobiliarias. Era muy propio de la época, eso se había venido forjando como desde los 80, en que los conglomerados económicos eran muy diversos. En ese momento se estaba imponiendo la idea de irse especializando, tener un foco más preciso. Entonces, y tener una separación entre la holding inversionista y los negocios operativos. Entonces, lo que se hizo allí fue un trabajo muy dispendioso con la entonces Superintendencia de Valores, fue que nos autorizara a hacer la segregación o escisión impropia, en virtud de la cual creamos una nueva nacional de chocolates que se quedó con los activos propios del negocio de chocolates, y la compañía, que había sido fundada en 1920, dejó de tener activos industriales y simplemente los cambió por acciones en esa filial, más las acciones que tenía en café y en pasta. Eso era más o menos el negocio en el año 2002, pero fue un paso crucial, como de limpieza. Todavía quedan muchas inversiones que se empezaban a vender. Digamos, una muy importante que terminó de vender justamente en el 2007 fue una participación pequeña, pero con un valor importante, en Almacenes Éxito, para ilustrar además lo diverso que era y cómo se empezó a trabajar. Trabajamos en enfocarnos en solo alimentos.
eso combinado con ese proceso de ir comprando compañías y yendo a más países y a más sectores de alimentos. Otro hito importante, y antes del 2008, perdóname, fue el del año 2005, momento en el que Nacional de Chocolates, en ese entonces, acababa de tomar el control de Noel vía pues, adquisición de acciones, porque tradicionalmente tenía una participación no controlante, pero ya lo que se hizo fue en el 2005 fue absorberla. Y en Noel estaba el negocio de chocolate, perdón, de galletas, de carnes, cenú, y de dulces de Colombia, que era el tema de las frunas y todo esto. Bueno, entonces aquí ya se fue configurando, entonces empezó el proceso de separar lo inversionista del operativo, luego adicionar un negocio más o menos del mismo tamaño o más grande, Sí. y ya teníamos 6 verticales de negocios: chocolates, café, pastas, galletas, carnes y dulces. Ese era el otro hito. Ya vinieron otros procesos de adquisición, en virtud del cual en el año 2006 se compró el negocio de helados, y hasta ese año era así. Vino el año 2009 con la expedición de la ley que permitió la creación de las SAS, compañías que puedan tener un único accionista y mucha flexibilidad en su manejo, pueden no tener junta, pueden tener muchas facilidades, y se nos presentó allí una configuración de clases de acciones. Claro, sí, había mucha versatilidad, digamos. Fue un paso enorme. El derecho de sociedades pues no había tenido un cambio tan importante desde 1971 pues con el Código de Comercio, y vimos ahí una oportunidad maravillosa de simplificar la estructura del grupo. Y dijimos, recuerden que según la ley comercial, una sociedad anónima no puede tener menos de 5 accionistas, y ninguno de ellos puede tener más del 95% de las acciones. Ya para ese entonces el grupo tenía fácilmente 50 compañías. Wow. Y el trabajo jurídico y contable, sobre todo, era muy complejo cuando uno miraba cada una y decía: los 5 accionistas son estos, y en esta los 5 son estos, y todos eran de todas. Entonces había allí una maraña pues completamente legal y clara, pero que demandaba mucho trabajo y pues daba una cierta confusión y también desenfocaba. Como así que la Compañía Nacional de Chocolates, que hace chocolates, tiene el 8% de una de helados, el 3% de una de café, pues, todo eso. Sí, sí, entonces esta ley nos permitió visualizar que podíamos hacer una estructura mucho más sencilla, en virtud de la cual Grupo Nutresa S.A., hoy pues la matriz constituida en 1920, que es la que está en bolsa, es la única accionista de un grupo de compañías importantes que son SAS, que no tienen junta directiva, que tienen un único accionista, insisto, y eso facilita mucho el manejo, no solo pues el direccionamiento estratégico y la administración, sino y sobre todo la sola contabilización, y todo pues se simplificó. Hicimos un trabajo bien interesante pues en el equipo. Nos pusimos el reto de, bueno, cómo explotamos, cómo hacemos uso de esta ley, y primero pues las transformamos en SAS, luego hicimos una escisión múltiple, total y parcial. Wow. Y esa sí fue bien compleja y bien interesante, porque lo que hicimos allí fue poner en una sociedad, una subholding que teníamos ahí a la mano, todas las participaciones que las compañías tenían entre ellas. Ejemplo, entonces si la Nacional de Chocolates tenía el X% en la de pastas, las ponía ahí. Entonces en esa primera etapa limpiamos el balance de cada compañía operativa, sacándole las inversiones, y quedaron parqueadas en esa subholding. Y a continuación, y también fruto de esta ley que reguló la fusión abreviada, la matriz absorbió a esa subholding que tenía temporalmente esas participaciones, y así fue como se quedó con el 100% de todas las participaciones. Fue un trabajo bien interesante, muy dispendioso. Aquí pues lo resumo en un minuto, pero sí, fueron meses de mucho trabajo y trabajo en equipo multidisciplinario. Claro, es que esto se hizo in-house completamente por parte del área legal,
pero de la mano de los equipos financieros, contables, de toda la organización para llegar a... Claro, que toda esa ahora fibra. vamos a hablar un poquito de eso cuando Sí. pasemos al otro bloque de esas recomendaciones. Sí. Entonces ese fue un hito interesante por allá en el año 2000, pues lo hicimos entre el 2009 y el 2011. Pues, todo esto, mientras tanto, venía ocurriendo algo, y ahora que mencionabas a Montes Luchetti, y era que paralelamente a todo esto que se estaba haciendo internamente, se estaba haciendo todo este proceso de adquisiciones. Hicimos 20 adquisiciones en un lapso de 18 años, que fueron muy, pues había unas más pequeñas que otras, en fin, pero todas muy importantes pues, dentro de la estrategia y dentro de lo que ya hoy es el Grupo Nutres. Hoy tenemos presencia directa pues, con fábricas o con centros de distribución en 15 países, pues, desde Estados Unidos hasta Chile y una fábrica de café en Malasia, y fue un proceso maravilloso pues paralelamente, repito, a lo que relaté ahorita, pues se iban haciendo esas adquisiciones que tienen también un trabajo jurídico y de negocios bien interesante. Y ahí en ese caso, para cerrar esos últimos dos punticos, en las adquisiciones también me imagino que era un trabajo interdisciplinario, sí. de estar pendiente, los compromisos de fusión o la adquisición y claro. todo lo que involucraban y todas esas etapas que hay en esos procesos que nosotros llamamos claro. mergers and acquisitions o fusiones sí. y adquisiciones, que me imagino que también iban lideradas por el equipo interno, el equipo in-house, que ha sido reconocido por ser un equipo muy poderoso, tu equipo in-house de Nutresa, pero me imagino que de la mano también del conserje local, del local counsel, pues perdón que claro. no se me viene en español, del asesor local, perdón. Sí. No, y claro, eso básicamente, todos esos procesos en Colombia los hicimos internamente. Afuera necesitamos obviamente una ayuda, por lo menos en la parte más dispendiosa legal, pues que es el due diligence, y recoger toda esa información, ya la negociación, sí, pues, pues hacemos parte del equipo con el presidente de la compañía y con el vicepresidente de finanzas para cerrar el negocio, con una visión muy de negocio, ¿no? Pues, obviamente el aporte jurídico, en principio pues que era la idea, pero muy de negocios, de toda la estrategia. Ha sido unos procesos maravillosos, todavía seguimos haciendo, pues claro, ahora, me imagino que es el día a día. Y me imagino que vienen unos bien interesantes. Claro. Entonces, pero ahí quiero destacar lo que mencionabas, que ciertamente fue muy importante, fue trabajo in-house y un trabajo interdisciplinario, muy completo y con mucha humildad de, pues sí, este era nuestro aporte, pero es que hay que trabajar en equipo, y no solo el equipo legal, sino con los equipos financieros, de contables, en todas estas operaciones. Sí, cómo ser, también lo que tú has sido, que te reconoces, ser flexible para no juridificar todas las relaciones mercantiles, que es quizás un problema con el que sale uno de la universidad o piensa uno que el mundo empieza y termina en el Código de Comercio y las diferentes leyes. Sí, aquí siempre tuvimos pues esa visión, pues un poco por mi vocación y trayectoria, pues cuando entré aquí, cuando acepté la invitación de venir y cerrar mi oficina, pues era un poco montarla aquí adentro, pues eso fue lo que en la práctica resultamos haciendo, y yo pues venía con esa trayectoria de hacer las cosas, de proveer el servicio legal completo hasta donde pues las áreas me lo permitían. No recurrimos acá pues como al expediente de, pues sí, ahí está el secretario que lleva las actas y es muy bueno contratando muchas firmas. Pues no me sentía yo en esa labor, porque pues, lo que hice, pues lo que es la invitación, creo que la recibí fue precisamente por los aportes que había hecho antes en el campo jurídico, y entonces lo que hice fue de cierta manera, lo que hicimos fue administrar un servicio legal interno muy pro negocio, muy proactivo, muy conectado con los negocios, de mucho trabajo en equipo, de mucha humildad, de facilitar, de proveer todo lo que... Claro. Yo caricaturizo un poco el papel que en otras épocas posiblemente tenía un abogado corporativo, más o menos como en la caricatura, es como, yo le digo, el temible doctor no. Nada se puede, y todo el mundo tiene miedo, y allá llegan, que esto no, que eso no puede, y empieza a recubrir todas sus cosas de misterio y el conocimiento críptico,
Eso está mandado a recoger hace ya varias décadas. Sí, ese lenguaje no, aquí, hiper mega. Aquí la línea ha sido pro negocio y yo puedo decir que en este es mi 25º ejercicio social en contacto con el grupo en esto, que nunca han oído, eso no se puede. Qué interesante. ¿Por qué? Porque, hombre, eso está muy complicado, tal vez hay un camino acá, hombre, esta adquisición es muy compleja, vamos a tener que solicitar la ayuda de unos asesores para poderle vender a la SIC, que si nos apruebe eso, claro, pero nunca la visión visión de sí, el doctor no, que por lo que hablamos, sí, que todo lo que va involucrado, porque no solo está la parte comercial, sino la parte tributaria, sino la parte de la competencia, que también es importante, la parte de la protección de las normas del consumidor. Contanos así a grandes rasgos, porque esto daría para conversar, yo creo que otro día entero, de cómo fue todo ese proceso de las OPA y la adquisición y finalmente en lo que derivó segregando Grupo Nutresa y Sociedad Portafolio. Y para pasar ya al último bloque de preguntas e ir terminando respetuosos con tu tiempo también. Claro, no, muchas gracias. Bueno, en el noviembre del año 2021 vino la primera OPA por ser de Nutresa y si bien era un tema pues que desde la estrategia y el análisis pues, normal de riesgos estaba ahí en el radar como algo muy abstracto, pues nos llegó una realidad de las compañías que están en bolsa y se manejó, pues yo diría que con mucho profesionalismo, con calma, con perspectiva, con tranquilidad, pues lo miramos acá con firmeza y claridad de nuestros propósitos y de lo que teníamos que hacer. Ese fue un proceso muy interesante, muy, muy bonito, de mucho aprendizaje y de poner en práctica todas estas décadas de preparación, diría yo, en esa visión de negocios, en la visión jurídica, de trabajo en equipo. Allí contratamos a una firma especializada, pues si bien conocemos la legislación bursátil y societaria que hay detrás de esto, pues obviamente el caso ameritaba traer a unos expertos bien acuciosos en eso. Entonces, contratamos a una firma de Bogotá que nos ayudó y una en Nueva York. Y bueno, fue un proceso bien interesante porque siempre tuvimos muy claro lo siguiente. Los accionistas de Nutresa que recibieron esa oferta en noviembre del 21, eso todavía unos 12.000, estaban en libertad, como en efecto la ejercieron y fueron vendiendo. Y la estrategia de adquisición de esta compañía y también de la de Sura, posiblemente se podía dar un resultado en virtud del cual, y por las participaciones cruzadas, ese adquirente podía tomar el control de los tres grupos. Eso podía ocurrir y digamos que en ciertos momentos se veía inminente, que pudiera ocurrir, sobre todo por la combinación de las ofertas comerciales, pues las OPAs, más la estrategia jurídica que desplegaron en ese momento, en virtud de la cual pretendían que unos no pudiéramos votar en las asambleas de los otros. Claro, porque generó todo ese tema de los conflictos de interés. Sí, y digamos que la estrategia estuvo pues, bien diseñada en el sentido de, bueno, por un lado vamos tomando posición acá con lo que nos venden en las primeras sopas y luego vamos a la etapa, llamémosla jurídica y judicial, pues cuestionando, y nosotros recibimos, por ejemplo, unas medidas cautelares, ordenándonos cierta inactividad en algunas cosas, en fin. Pero pues eso no se dio. Finalmente que se tomara el control de estos tres grupos independientes, pues por mucho que tengamos participaciones cruzadas, ninguno controlaba al otro, ni individual ni conjuntamente. O sea, son compañías, y hablando pues en particular de Nutresa, que no tenían control, pero controlante. Un montón de accionistas, pues un grupo importante de accionistas institucionales, de retail, etcétera, que pues tenían sus participaciones, se nombraba la junta, en fin, no había un controlante. Entonces lo que el año 2022 estuvo lleno de todas esas vicisitudes, varias ofertas por Nutresa, por Sura, incluso una por Argos, y varias acciones judiciales tendientes a tomar control. Todo esto llevó a que más o menos en marzo del 23 empezara pues ya a
pues, estaba, digamos, un estancamiento de las posiciones, y esto llevó a que hubiera un entendimiento y se pactó un encuentro en Madrid porque pues recuerden que los oferentes, pues Jaime Gilinski, pues el grupo como como lo había anunciado, pues tenía unos socios en esta operación, IHC de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces se fijó Madrid como un punto de encuentro, pues de donde nos encontramos, pues las empresas de Medellín, los Gilinski, los árabes, y se buscó, se exploraron durante 2 días y medio, pues precedido de muchas llamadas y reuniones, pero ya pues digamos ese punto final se llegó allá a una negociación de, bueno, cómo encontramos un camino que satisfaga a todos. Los accionistas de Nutresa en las OPAs precedentes habían dispuesto a venderlo libremente, lo que quisieron vender, y los accionistas que estuvieron en Madrid pues decidieron, pues acordaron que entregaban las acciones de Nutresa y el control pues a esta asociación entre Gilinski y los árabes para que tomaran el control de Nutresa. Y fue un trabajo bien interesante en lo empresarial, pues ni se diga, pero en lo jurídico también para lograr la escisión, las dos compañías, para separar la inversión, para separar del core. Esa fue la parte más fácil porque estaba, digamos, muy arreglada, porque entre el 24 de mayo, que nos paramos de la mesa en Madrid, y el 15 de junio, pues pasaron un poco más de 20 días, pues, y en esos 20 días tuvimos que trabajar en el documento, lo que se llama el acuerdo marco del 15 de junio. Impresionante, es un trabajo, pues y muchas partes involucradas. Total. Muchos abogados, pues en Bogotá y en Nueva York, porque el acuerdo fue que nos sometiéramos a la ley de Nueva York en ese acuerdo. Fue impresionante, fue muy bonito, pues, plasmar en el papel en un tiempo récord, 21 días, a 40 manos, literal, pues, 40 abogados entre Bogotá, Medellín y Nueva York, un documento que fijara los pasos jurídicos a seguir, y entonces vino la decisión y vino el intercambio de acciones, que ya esto está todo consumado. Y hoy entonces Gilinski y los árabes tienen el 99.4% de las acciones de Nutresa. Pasando a otro bloque de preguntas, es cómo la primera, a raíz de todo lo que nos contaste, que debieron haber sido momentos muy críticos, ¿cómo lograste esa ecuanimidad? ¿A qué te aferras en esos momentos en los que encontrás mucha presión, que es quizás uno lo que no lo preparan en la universidad para afrontar? Sí, yo creo que pues ya muchos años, ya varias décadas de ejercicio, de fogueo, y ante todo pues yo diría que lo que pasó ahí fue mirar las cosas con perspectiva, una perspectiva amplia, de mesura, de ver bien el análisis de qué estaba pasando y qué podía pasar. Esto, no mirar esto como una catástrofe o como, no, simplemente es un hecho bursátil, comercial, de negocios, y se afrontó pues desde mi perspectiva y el equipo fue mirar esto con una perspectiva adecuada, perdón la redundancia ahí, pues, como no pensar que era el fin del mundo, ¿no? Es un negocio. Que no tomándose nada personal. Claro, con mucho profesionalismo que inclusive los oferentes han que todas las compañías pueden cambiar los dueños. Exacto. Yo no lo veía como algo tampoco tan trágico como lo muestran a veces la prensa amarillista. Pues. Claro, y yo creo que ahí entraban en juego ya características muy personales, pues si se me permite la intimidad de que siento yo ahí, pues que esa perspectiva más un buen sentido del humor, pues una tranquilidad, y ante todo esa vocación que he tenido desde y ya hablando de lo personal, como viví eso, es mi gusto por aprender. Yo no he parado de disfrutar el aprendizaje, y me siento un privilegiado que 40 años después de entrar a mi primera clase de Derecho, enero de 1984, con el doctor Hernán Valencia de Derecho Romano, 40 años después me gozo de una manera enorme el aprendizaje de cada día, y espero que
que vengan muchísimos más. Eso sí. Antes de pasar allá, para que vamos terminando, porque sabemos que tienes que salir volado a otro compromiso, que nos contaras esos consejos vocacionales y esos consejos que nos das para quienes debemos brillar. Quería contarte una anécdota personal y solo para que le dije a mis estudiantes, que ellos decían, venga, profe, pero ¿cómo puedo aprender de las sopas? ¿Cómo puedo aprender de eso? Yo les dije, ¿sabe cómo puede aprender? Cómprese 5 acciones de Nutresa y vaya a todas las asambleas. Ahí usted puede aprender y pida los documentos y haga el derecho de inspección. Ahí es donde uno aprende. Lo hice personalmente. En alguna ocasión nos encontramos en el country club y yo iba a las asambleas y preguntaba con un paquete accionario mínimo. En fin, pero eso también es como esa oportunidad tan linda de meterse a ver las cosas en la práctica, aprender haciendo, que es algo valioso. De lo que has recogido de esta experiencia tan valiosa, hoy que eres pues, un referente en el mundo jurídico para nosotros, los que nos gusta el derecho corporativo y para otros tantos más abogados, ¿cuáles son esos consejos vocacionales y cuál sería ese llamado a la acción que le darías a quienes hoy están estudiando derecho y a la comunidad en general? Yo diría, y más o menos lo que esbocé hace unos minutos, es tener esa vocación de estudio permanente. Yo creo que eso es clave. O sea, uno no sale de la facultad de Derecho, no puede parar, todo lo contrario, ahí es que arranca a estudiar y no parar nunca. Segundo, tener mucha flexibilidad y perspectiva, lo he mencionado ahorita, ver las cosas con más mesura. A veces se involucra mucha emocionalidad o sesgos, pues que somos humanos, es legítimo, no me faltaba, pero tratar de ordenar las cosas, como ponerlas en perspectiva. Tercero, y muy clave pues en el mundo corporativo, que a mí me aportó mucho en mi vida, de pasar de mi práctica independiente a esto, es el trabajo en equipo. Eso es maravilloso, o sea, interdisciplinario, o sea, no solo el equipo legal, sino los equipos con los... Eso es muy clave. Yo invitaría a todos los abogados y estudiantes de derecho a nunca perder de vista eso, nunca parar de estudiar, ser flexibles, abiertos y pues uno en los principios y valores obviamente que no, esos son únicos y eso siempre es la guía de la todo. Integridad de la honestidad siempre está ahí, pero sí a veces toca ver el mundo distinto, ¿no? Mucha gente, y ya que tocas ese tema, considera impensable cómo así que Nutresa va a ser de no sé quién. Son los avatares propios del mundo de los negocios. Hace un tiempo no tenía controlantes, tenía unos accionistas. Hace muchos años, antes de que empezara a estudiar Derecho, pero recuerdo bien la historia porque pues ya pues me tocó muy cerca, el grupo gran colombiano tomó el control de la Nacional de Chocolates. También Miquel Uribe lo hizo en su momento. Hoy tenemos lo que acabo de relatar, pues, el partnership entre Gilinski y los árabes tiene el 99%. Mañana quién sabe que venga, ¿cierto? El mundo es dinámico, entonces si tenemos un norte claro, nítido, en materia de principios, de valores que nos anima, que nos motiva, y en ese caso, pues y el caso de nosotros es muy nítido cuando decimos queremos construir un mundo donde el futuro sea mejor para todos, pues son ideas de negocios que siguen ahí, y lo otro son cosas que hay que manejar con apertura, y yo por ejemplo diría hoy, pues sí, esa es la realidad, pero no descarto que en 5, 10, 15 años eso cambie radicalmente en cuanto a la propiedad de la compañía. Entonces, para recapitular, amar el estudio siempre, estar actualizado, estar estudiando siempre, tener flexibilidad y trabajar en equipo. Esos son mi norte práctico de la vida. Qué maravilla. ¿Algo que se nos olvidó por mencionar en esta conversación que quisieras ya para terminar? No, gracias. No. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy complacido pues de conversar con ustedes y de traer aquí a la memoria todos esos años tan maravillosos de la universidad. Bueno, destaco algo, pues, y es que, pues, como les conté, estudié entre el 84 y el 88 en la facultad, y 3 años después nos tocó este revolcón institucional, llamémoslo así, de tener una nueva constitución, que yo recuerdo que en esa época había mucha resistencia, a pesar de que Colombia había dado ese paso,
sentían el mundo jurídico local y lo que como cierta, y yo lo vi, recuerdo nítidamente también que decía, no, hay cosas muy interesantes, y hoy 33 años después soy digamos, un gran admirador de lo que se hizo y de lo que se está haciendo, que eso no para. Claro. Uno ve lo que avanzó Colombia institucionalmente con ese cambio, valió la pena. Valió. Así Sí, es que la constitucionalización ha sido un fenómeno que llegó para quedarse y cada vez más nos va a inspirar en el mundo legal e incluso también en el mundo de los negocios. Tienen muchos temas que aportar. y destaco que justamente pues es otra muestra de flexibilidad, claro, ¿no? Sale de la facultad y recién salido con la Constitución que se aprendió y con todo eso en 1886, en fin, y de pronto hagamos una cosa nueva, distintísima, y creo que nos ha ido muy bien. O sea, no temer al cambio es otra cosa pues que agregaría yo a lo... Sí, y por eso puse ese ejemplo, no temer al cambio. La vida es muy dinámica, el mundo cambia a unas velocidades, yo lo celebro de una manera, pues, y lo disfruto mucho. Sí, porque en el año 84 pues uno estudiaba unos libros, unas revistas, iba a la biblioteca, compraba libros, iba a algunos foros y tenía conversaciones en la cafetería, y eso era. Hoy con la tecnología estamos a 2 clics de un universo de conocimiento que ese sería el otro consejo o experiencia que compartiría: aprovechar eso que está pasando con la difusión del conocimiento gracias a la tecnología. Bueno, maravilloso. Les agradecemos por su atención en este otro capítulo. Hoy una potente conversación, una admirable carrera con Jairo González Gómez, vicepresidente secretario general de Nutresa, quien les habla Alirio Giraldo, y en la producción María Luisa Londoño. Hasta un próximo episodio.